Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Gómez, actualmente estoy aquí en Apex trabajando como técnica líder de .NET. Tengo 4 años casi trabajando en esta empresa, así que les recomiendo muy bien la presentación. Todo esto es un tema que para mí es un poco infravalorado, ya que todos se preguntan qué arquitectura la van a usar, qué lenguaje, pero nunca dejan en claro si va a haber testing o no. Entonces, muchas veces los proyectos se estiman sin tener en cuenta esto cuando es algo muy importante de considerar, ¿no? La agenda para el día de hoy, vamos a preguntarnos qué es un unit test, cuáles son los beneficios de los unit test, las desventajas también de los unit test, algunos tops frameworks de unit test al mocking, las características que debe tener un unit test, cómo escribirlos, qué es el test coverage, y también vamos a ver unos ejemplos en Visual Studio. Primero, ¿qué es un unit test? Un unit test se podría considerar que es testear pequeñas partes de código de una manera aislada, en un entorno controlado, en el que no debe afectar nada esta prueba para que se pueda ejecutar las veces que sea y que siempre tengamos el mismo resultado. Estos unit tests son programados, por eso está la imagen ahí que me estás diciendo que tengo que escribir código para ver si mi código funciona, porque son escritos en lenguaje de programación, o sea, son en C# o también en Angular y en otros lenguajes. Y también para poder asegurarnos de que estos tests están en un entorno controlado, tienes que simular algunos comportamientos, ¿no? Pues para evitar tener interacciones de otras partes y que perjudiquen el funcionamiento de tu testing. A estas simulaciones se les llama ya sean fakes, modes o stubs. Estos sirven para simular el comportamiento de la función, ¿no? Por el lado tenemos los fakes, que los fakes son como implementaciones de objetos, pero que nosotros creamos para evitar que se manden llamadas. Esto se puede hacer, por ejemplo, cuando tienes una llamada a la base de datos, creas una base de datos in memory, en C# y eso es un fake. También cuando son APIs o archivos de texto, también tú puedes crear estos archivos fakes para llamarlos o para escribir sobre ellos. Las otras son los stubs. Los stubs son como objetos pequeños, o sea, muy parecidos a los fakes. Los fakes es cuando son funcionalidades más complejas como base de datos. Los stubs son cuando son, por ejemplo, métodos que tienes que regresar un día o que tienes que regresar a alguna otra cosa. Es un método pequeño en el que tú regresas información, que también se podría confundir con un mock, pero el mock, aparte de hacer eso, tú regresas a un comportamiento. O sea, tú mandas llamar a una función que esperas algo en esta función, entonces tú estás en el mock simulando el objeto y aparte regresando un comportamiento. Entonces esa es la diferencia entre los tres. A veces se pueden ser como muy llevarse de la mano, pero las dos se utilizan. Tenemos los beneficios de los unit tests. La primera es la detección temprana de los bugs. ¿Cómo ayudamos a detectar los bugs temprano? Pues cuando tú estás escribiendo tus pruebas, siempre validan, como dicen, el happy path, ¿no? Ya que validas el happy path, empiezas a ver qué otros escenarios a mandarle parámetros diferentes o algo a la función. Y ya ves que en ciertos escenarios no funciona como debería. Entonces, esto ahorras el tiempo en que el testing, el QA, es el manual o el SDEV, detecte este error. Tú lo estás detectando antes de mandar tu respuesta en ocasiones. Y también validas que son algunos escenarios que no están como esperados, cómo se comporta tu método. Entonces, para eso es muy importante escribir unit test, no solamente en el happy path, sino también algunos escenarios en los que no se espera que funcione, ¿no? La otra es la seguridad refactorizada. Porque todos somos programadores algunos, ¿no? Entonces ves un código y tú dices, se le puede cambiar, se puede hacer mejor,
se puede hacer un limpio en el performance, o se puede quitar todo el montón de if y hacerlo con poliformismo. Pero al hacer esto no estás seguro si vas a afectar el comportamiento del método, ¿no? La funcionalidad debe de ser la misma cuando es un refactor. Entonces, si hay pruebas unitarias, tú puedes escribir el refactor en que tú quieras, correr el test y ver si funciona de la misma manera. Y esto es muy bueno para hacer los refactores, porque estás asegurando de que tu código que mejoraste funciona de la misma manera y ahora es más limpio, o es más rápido, o legible, ¿no? La otra es que también hace un improve a la calidad de la legibilidad, la confiabilidad del test. Cuando tú cambias tu shift, ¿no?, a tener que escribir un test después de escribir tu función, empiezas a pensar que tienes que crear métodos más pequeños para poderlos testear, porque si tienes un método gigante no vas a poder testearlo. Entonces empiezas a implementar ya sea Solid, patrones de diseño, para crear métodos más pequeños que puedan ser testeables de manera más fácil. Entonces, ¿esto qué se traduce? En que el código queda más estructurado, utiliza la programación en objetos como se debe, y aparte estás haciendo los testes de manera más rápida, sin tener que hacer mocks muy complejos o testing con condiciones adentro. Otro beneficio es que te ahorra tiempo y dinero. ¿Cómo ahorramos esto? Como dije en el primer punto, ¿no? Puedes evitar que los bugs lleguen a producción o al ambiente adecuado. Entonces, con eso estás reduciendo tiempos que al final se traducen en dinero. Si el proyecto dura menos, es menos dinero que tienen que pagar el equipo. Se acabó la pila. Ya está reactando. Entonces todo se traduce a ¿cómo que? Si no agarra el micrófono. Sí, voy a agarrar el micrófono. Hola, perdón, ahí estás escuchando diferente. Entonces, todo esto genera menos tiempo, por lo que es menos dinero para la empresa. También, al momento de que haces un cambio, pues sabes si va a haber bugs o no. Entonces, eso también le reduce el tiempo de testeo a las demás personas, ¿no? Pero todo lo que tiene beneficios también tiene desventajas, ¿no? La primera desventaja que tenemos es que algunos proyectos se estiman de manera muy optimista, en los que no hay como un tiempo dedicado para escribir los tests. Porque si bien no debería tomarte mucho tiempo, incluyen un tiempo en tus tareas, pues entonces los proyectos no se estiman con estos, o proyectos que tienen los deadlines muy cortos no los incluyen. Entonces prefieren que hagas los features y que otra persona lo teste para que tú sigas haciendo features y entregar de manera más rápida. Entonces, el tiempo para el desarrollo es una desventaja. La otra es el falso sentido de seguridad. Porque puedes tener 80 tests, pero esto no te asegura que el proyecto funcione de manera correcta, ¿no? Porque también puedes escribir los tests, pero no estás escribiendo con los escenarios esperados, o puedes escribirlos de manera correcta. Entonces, no te asegura que tener 20 tests, que el proyecto funcione de manera correcta en un ambiente de producción, por así decirlo. Porque tú solamente estás testeando pequeños pedazos de código de manera aislada, pero no sabes si estos van a funcionar juntos. Entonces, también te da un falso sentido de seguridad, pues porque puedes decir, tengo 80 tests y no funciona la aplicación. Pequeñas fallas técnicas. La otra es la fragilidad de los testings. Cuando tú tienes los testings, introducen nuevos features, muchas veces cambian los parámetros de la función o el comportamiento de la función. Entonces, si tú ya tienes 20 tests
que dependen de este método, tendrías que modificar esos 20 tests para que cumplan con la nueva funcionalidad, ¿no? Y que todo funcione de manera correcta después de introducir el nuevo fichero. También que tiene un scope muy limitado. Como estás probando pequeñas partes de código de manera aislada, no sabes si al momento de introducir todos los métodos a la aplicación va a funcionar. Es por eso que se requieren otro tipo de métodos de testing, perdón, como el integration testing, el manual testing o el TDD, para asegurar que la aplicación funciona de manera correcta. O sea, los unit tests no te aseguran que la aplicación funciona. La otra desventaja que tenemos es la complejidad de los mocks. Algunos métodos o funciones o clases usan algunas referencias externas, como pueden ser las bases de datos. Y como mencionamos, hay unos fakes que se pueden utilizar para simular la base de datos, pero si no tienes el conocimiento necesario en los tests, te puede llevar un poco de tiempo hacer esos fakes y asegurarte de que el fake que tú hiciste funciona de manera similar a una base de datos. Entonces, moquear dependencias externas puede ser muy difícil para ciertas personas, y si ya tienes experiencia, pues no es tan difícil, pero también es una desventaja, ¿no? Que nos lleva a la curva de aprendizaje. Cuando estás empezando a cambiar tu mentalidad de escribir unit test, requiere un esfuerzo adicional. No porque sepas C# o .NET ya sabes hacer unit test, porque cada framework para test funciona de manera correcta, tiene diferentes métodos, assets o maneras de hacer mocks a tus interfaces o servicios. Y todo tiene una curva de aprendizaje que depende de cada persona, de cada desarrollador, y también depende de qué framework estás utilizando. Entonces también esto de la curva de aprendizaje requiere un tiempo, lo cual pues muchas veces no se tienen los proyectos. Entonces, teniendo todo esto, las ventajas y las desventajas, nos preguntamos por qué algunas compañías no se preocupan por los unit testing, por incluir unit testing en sus proyectos. Y pues lo primero, pues falta la cultura de testing, ¿no? Hay muchas empresas que tienen ya demasiados años en los que no se han preocupado por los testing y pues prefieren seguir con el mismo camino que les ha funcionado hasta este momento. También algunas empresas ya tienen un código heredado muy viejo, en el que hacer los testing pues puede requerir un cambio en los métodos pues, para poderlos testear, y eso afecta el funcionamiento de la aplicación que está funcionando en este momento, ¿no? Entonces por eso las empresas prefieren voltear a otros tipos de testing, que es como el manual testing y testing que no impacten en el funcionamiento de la aplicación, ¿no? Por eso unas empresas no se preocupan tanto por los testing. Como top frameworks para unit test y mocking, nos vamos a enfocar en los de .NET, que vendrían siendo el MVC Unit, que es el que viene por defecto en Visual Studio. También tenemos el NUnit y el XUnit. Para hacer los mocks tenemos el PQEasy y el MoQ, y para hacer el assert to test, los reference assertions, que son muy útiles. Ahora, las características de un buen unit test tienen que ser rápido, aislado, repetible, que se haga check sí mismo, y tiene que ser timely. ¿Por qué debe ser rápido? Porque muchos proyectos podrán incluir miles de unit tests, entonces tienes que correrlos en menos tiempo, porque puede afectar el pipeline de continuous integration, creando el build. Entonces todo eso afecta también como desarrollador. Si tienes que correr los tests y duran 5 minutos corriendo los tests, pues no te ayuda en nada, ¿no? Entonces los unit tests deben de correr milisegundos, pues tienen que cubrir métodos pequeños y aislados. ¿Aislado por qué? Porque este test debe de funcionar tanto en tu computadora como en el servidor, como en la computadora de tu compañero.
O sea, no necesita nada externo para que funcione, solamente correrlo y ya. Debe de ser repetible, es decir, si lo ejecutas ahora o en 2 minutos debe de ser el mismo resultado, si lo ejecutas en un mes debe de ser el mismo resultado, si es que no cambió nada en el código que está ejecutando. Por lo mismo debe de saber el mismo test si está funcionando o no con los asserts. No debe de ir intervención humana para saber si el unit test funciona o no. El mismo unit test debe de indicarte si funciona o no. Y debe de ser también que esto quiere decir que no debe de tomarte más tiempo escribir el test que escribir el método que tú hiciste. Porque si está tomando más tiempo hacer el testing que la funcionalidad, es que hay algo que hiciste mal en tu código, no podrías buscar formas de refactorizarlo para pues mejorar el tiempo de programación del unit test. No queremos más tiempo en unit test que en programación del método. ¿Cómo escribir unit test de manera efectiva? Lo primero, tenemos que nombrar el test. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, los tests también proveen algún tipo de documentación para el desarrollador. Cuando tú entras a un proyecto y no hay documentación y tiene test, ya te das una idea de qué hace, tan siquiera, cómo se manda a llamar, o en qué escenarios funciona y en qué escenarios no. Para esto hay estándares, que el más común es, primero tienes que poner el nombre del método que estás testeando separado de un guión bajo, poner el escenario en el que se está testeando, y el tercero, ¿qué esperas de este test? Aquí tenemos 2 ejemplos. Por ejemplo, el primero solamente dice test guión bajo sum. Esto no te dice tanto, ¿no? Porque puedes sumar un montón de cosas, no te dice tanto. En el siguiente, que es la mejor manera, viene add, que es el método que están probando, es single number, que es solamente mandarle un solo número y regresa a 0. Entonces, si tú ves el test primero, ya con leer solamente el método, el nombre del test, ya te das una idea de lo que hace. De la otra manera tendrías que ver el código. La otra es en .NET seguir el arrange y el assert. ¿Esto por qué? Porque de esta manera tú puedes estructurar mejor el test. Y el act y el assert y el act, se los explico. El arrange es donde tú haces los mocks de los testing. Todo lo que tú necesitas para que tu prueba corra se debe poner en el act, en el assert, en el arrange, perdón. En el arrange. En el act solo tienes que mandar llamar el método con todo lo que tú moqueaste arriba. Y en el assert solamente debes de confirmar de lo que tú estás esperando con lo que te regresa el método. Haciendo esto queda más claro. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el mismo método de add single number. Si ustedes se dan cuenta del test de arriba, el act no está porque se está mandando llamar en el assert. Es mejor separarlo para poder tener de manera más estructurada el testing y hacer la llamada del act y luego hacer el assert. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones pueden tener múltiples acts, que también es una cosa que no se debe hacer, que vamos a verlo a continuación. También otra cosa que tenemos que hacer es escribir test de manera minimalista, o sea, no tenemos que moquear más objetos de los que se necesitan, ni tener más variables de las que necesitan, ni tener acts y demás. Solamente lo que se testea para no introducir más errores en el test, porque de menos queremos que haya errores en el test, ¿no? Entonces deben escribir con lo mínimo necesario para que funcione el test, ¿no? También debes de evitar utilizar magic strings o strings hardcodeados, como se dice normalmente. ¿Por qué? Si ustedes ven estos 2 métodos, tú tienes un magic string en el act. Estás mandándole un 1001 y te regresa un overflow exception. No sabemos por qué, pero regresa un overflow exception. Y en la parte de abajo tenemos que hay una variable que se llama maximum result.
Entonces, con esto ya nos damos cuenta de que el máximo result que debe de haber es 1001. Por eso también es un error de overflow exception. De la otra manera no sabemos por qué tendríamos que bullear el código para darnos cuenta. De esta manera, con variables y variables que sí tengan un significado, ya es mejor y más rápido. La otra es evitar la lógica dentro de los test. ¿Por qué? Porque si tú incluyes lógica en tus tests, puede haber más rango de falla. Y en donde no queremos que haya fallas es en los tests. Entonces, ¿cómo podemos evitar utilizar ifs o fors o switch o alguna otra condición? Podemos utilizar los data methods. En el primer test tenemos un for en el hacer, ¿no? Esto se puede traducir fácilmente en un solo método de test con 3 escenarios diferentes. En XUnit, esto está con XUnit, el decorador fact de arriba es cuando es un testing normal. Pero si tú vas a agregarle un names datas o data member, tienes que utilizar theory para decirle antes que se va a correr 3 veces en este caso con diferentes inputs y expected results. Entonces es el mismo test de arriba pero simplificado abajo y con menos margen de error, porque también hay otra parte acá de los multiple acts. Si tú estás utilizando multiple acts en la parte de arriba, si falla el segundo act, el acto aquí, no te va a decir que está fallando el actual, tú solamente tiene un error en tu test. Por eso es mejor separarlos en un solo test con 2 escenarios diferentes. En el primero te va a decir que pasó correctamente, en el segundo no. Entonces tú debes de evitar tener múltiples acts en cada método. Es mejor separarlos, escribir diferentes o utilizarlas en la instancia, los test parametrizados que se llaman. También debemos evitar validar métodos privados en tus unit test. Si estás validando métodos privados, pues puede ser por diferentes factores. Lo más común sería que hay un mal diseño del proyecto o que estás queriendo cumplir con el test coverage a toda costa, ¿no? Es mejor intentar testear el método privado desde un método público, porque si hay un método privado quiere decir que en algún momento se va a llamar por algún método público, y si no es que no está haciendo nada el método ahí, se puede remover. Por eso los métodos privados nunca están aislados, entonces se deberían testear desde algún método público. También debemos evitar las referencias estáticas. Una de las cosas que el unit test desea cumplir es que funcionen todos los días, a todas horas, con el mismo resultado. Entonces, tú tienes referencias estáticas como, por ejemplo, un daytime now, puede funcionar ahora, pero no mañana. Si ustedes ven este método que te da un descuento cuando es martes, ¿cómo lo testearían? Lo que harían es hacer la llamada de la clase, agarrar el método, mandarle el 2, el que es un precio, y regresar el precio actual, ¿no? Pero si se dan cuenta, tiene que ser día martes para que te des el dado correcto, ¿no? Entonces, si ustedes lo ejecutan en jueves, pues no va a funcionar. Solamente el martes vas a cumplir ese escenario. Lo que se recomienda hacer es, por ejemplo, en este caso, utilizar el Daytime Provider y en la parte de la range, hacer los mocks del Daytime Provider. De esta manera, en los mocks tú puedes regresar el comportamiento esperado. Entonces, tú haces tu test de que no sea martes y tú regresas el lunes y siempre va a ser lunes, siempre va a regresar el lunes, porque tú le estás indicando al método que regrese el lunes. Este tipo de mock es con mock y es como un framework muy fácil de hacer mock. Solamente pones mock, tu interfaz, haces el setup de tu
caso el day of week es la función de día de arriba del if, y eso va a regresar a la parte que tú le pongas en el return. En el método de abajo ponemos que esto es martes y regresamos martes en el mock y siempre nos va a dar el mismo resultado. Y por eso son buenos utilizar los mocks y no utilizar referencias estáticas. Otra parte es el test coverage. El test coverage es un porcentaje que te da, es un porcentaje del producto, es un porcentaje, creo, de las líneas que tienes cubiertas contra las líneas que no tienes cubiertas, o sea, contra el total de las líneas. Esto es muy importante en algunos reportes para poder decir que tienes el 90% de coverage en tu proyecto, aunque eso no te asegura que funcione, pero tienes testeado el código para escenarios más comunes, ¿no? Hay algunas empresas donde te prohíben hacer pull request sin tener unit test o sin tener un coverage del 60% del código nuevo que es en tu pull request. Entonces, el coverage te indica que tanto estás testeando. Ahora, en Visual Studio tenemos unos ejemplos solamente. Me voy a sentar aquí para poder ver la pantalla. Por ejemplo, este es el controlador que estamos utilizando para prueba, ¿no? Tenemos tenemos tres interfaces aquí, un constructor aquí un constructor aquí con algunos objetos ahí y algunas acciones, ¿no? Lo que hice aquí fue testear solamente la parte del controlador para que se vea cómo hacerlo. Tenemos que aquí estamos usando MoQ para poder moquear las interfaces que se necesitan, que es el repositorio, el automapper que se utiliza. El automapper es para poder mapear dos objetos diferentes con las mismas propiedades, y también tenemos Begin Editor. La manera para hacer el mock de este controller sería poner el objeto moqueado punto objeto. En esto ya te da el objeto con el mock, no necesitas hacer nada extra. Al momento de llamarlo, también van a llamar los fixtures. Los fixtures podrían decirse como mocks, pero que no te regresan un comportamiento. O sea, solamente es una clase que tiene valores por default. Ahorita si corremos este test lo podríamos ver. Tenemos también el app, que es para testear el método get en este caso. Y aquí estamos utilizando los Fluence Assertions. Si se dan cuenta, los Fluence Assertions puedes testear, hacer el assert de más de un escenario en una sola línea. En este caso estamos diciendo el resultado no debe de ser nulo y debe de ser tipo OBJResult, ¿no? Aparte el result value no debe de ser nulo. Si corremos este test, es que estoy viendo dónde está. Este cat object, si ustedes ven en el picture, se llenó con valores aleatorios, el ID aleatorio, la fecha aleatoria, el location también. Todos son datos autogenerados. Los features nos ayudan para hacer los testing más rápido. Testing en donde no necesitamos hacer como una validación o propiedad por propiedad, son muy útiles. Aquí, ¿no? Entonces el result, en este caso, tenemos que regresar tres valores que deberían de ser los mismos que estamos mandando llamar, ¿no?
Si se dan cuenta, al momento de correr todos los tests, aquí en esta parte te da la duración. Entonces, si yo corro todos estos tests, que son como 16 tests, nos da un tiempo de ejecución de 88 milisegundos, lo cual está dentro del rango, porque deben de ser milisegundos, no segundos, y esto se logra porque no tienes ninguna dependencia en nada, todo lo estás haciendo con MOX y de manera simulada. Creo que también podría ser importante irnos al método que se está testeando, ¿verdad? No pude entrar, me equivoco. Disculpa. Aquí está. Aquí está la acción, la que se está haciendo. Si se dan cuenta, el repositorio ya tiene el objeto moqueado dentro. Si tú no estás moqueando este objeto, te va a regresar una referencia nula, pues porque esto se hace con inyección de dependencias, y como no estamos poniendo a llamar ninguna, este objeto debería de venir nulo. Pero con los mocks ya estamos asegurándonos de que este repositorio tiene valores por default. Aquí. Y esto que nos da un resultado, porque estamos mandando llamar este método que estamos haciendo el mock, y nos da un resultado. Aquí está la sintaxis para hacer el mock. O sea, tú lo que tienes que hacer es hacer el objeto moqueado. El setup es un método que ya viene por defecto en el mocking. Aquí tienes que poner qué método quieres hacer el mock, qué parámetros va a recibir. Siempre tienes que poner que sea cualquiera de tipo booleano, pues que es el método que es lo que recibe como parámetro. En este caso sería string. Aquí tenemos aquí cualquiera que sea string, y también lo que va a regresar. Y pues esto sería todo. No sé si tengan preguntas antes de finalizar. Un poquito. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Era Xunit? Xunit. ¿Cómo? ¿Era Xunit? Sí, el framework que utilizamos para hacer el mocks es Xunit con Cleanse Assertions y MockQ, que es para hacer los mocks. Como los estándares que has visto de qué porcentaje de test coverage te piden en proyectos por lo general, me ha tocado ver algunos proyectos donde te piden un global, no en tu código nuevo solamente, sino en el global, y pues cualquier pull request que intentes está abajo y no pasa ninguno, ¿no? Bueno, mi experiencia, a mí me tocó hacer como la migración de Site Reliability Engineering, que era pues cubrir con el test de tu proyecto, ¿no? Entonces nos exigían que el proyecto en total debía tener un coverage del 90%, y los nuevos pull requests con código nuevo debería tener un porcentaje del 70%. Entonces no era un constraint en el pull request. Si no cumplías con este coverage, no podías hacer el merge de tu pull request. Y esto lo pueden ver también en muchos reporteadores como SonarQube. SonarQube es como el popular con Azure.net. Y ahí te da también el code smell, no, algunas métricas que no te dejan en paz hasta que lo arreglas. Yo uso otro lenguaje, a lo mejor digo tonterías, pero por
en JavaScript es muy normal que para hacer unit testing trates de hacer tu función lo más pura posible. ¿Qué tanto es recomendable en .NET o posible? Como pura. Pura se refiere a es una función que siempre que reciba algo como parámetro, siempre va a devolver lo mismo, independientemente del detalle externo. O sea, que no modifica el estado ni es mutable. Ah, en unit testing también, en .NET es lo mismo también, se requiere. ¿Qué más? Ok, entonces pues sería todo de mi parte. Otra pregunta para que no te emociones. Thank you, güey, se acabó. Teniendo, por ejemplo, si ya tienes una métrica de test coverage, digo, vamos a decir el 80% para no ser tan puristas de todo, ¿recomendarías si de todas maneras tienes que hacer tu unit testing, test driven development o no, es otra historia, etcétera? Es que son cosas que van juntas, ¿no? Porque el unit test no te asegura que funcione el proyecto, ¿no? Entonces tienes que utilizar otro tipo de testing para asegurar que la funcionalidad sea la esperada, ya sea el test driven development o también el manual testing o el automation testing. Entonces es recomendable utilizarlo y también pues no está de más. Sí. ¿Crees que tenga, o qué tanto valor crees que tenga, por ejemplo, en un proyecto que creo que pasa muchas veces, que ya está muy iniciado, o no tiene tiempo, implementar el unit testing a lo que ya está hecho? Es que Solo lo nuevo. sería mejor solo lo nuevo porque tendrías que modificar métodos o clases que para poder hacer el testing tienes que refactorizar esas y podrías estar impactando en el funcionamiento de la aplicación. Entonces se requiere, o sea, es como una opción que cuando estás implementando los unit tests, el código viejo queda como código cubierto y solamente en el código nuevo cubrir con el cierto porcentaje que te dan de test coverage, para así nomás testear lo nuevo y no impactar en lo viejo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Queremos ir a comer. Y esta es la Lo veo cosa. desesperado, ¿no? El que cubras el test coverage te asegura que estás haciendo un buen unit testing. No, porque, por ejemplo, un método que solamente tiene un if, tú puedes hacer el if, pero si todos tus hacer son nulos, pues no te está cubriendo el escenario esperado. Entonces, pues como mencioné, o sea, si tienes el 100% de coverage, no te asegura que la aplicación no funciona. Necesitas otro tipo de testing para validar eso. Sí, yo sé. Sí, fíjate Es que importante recalcar. nosotros, ahí te va, López, nada más para confirmar, un caso práctico. Nosotros llegamos al 100% de coverage en Stripe. 100%. Pero no cubren Y todos. nos levantan bugs Sí. como no tienes idea. Uno diario. Y está al 100% de coverage. Tenemos líneas que se testean 125 veces. No sé cómo. Pero, y el 100% de coverage y a mí sí salen bugs todos los días. Sí, es que también depende de la manera en que hagan los testings. Si siempre validas el escenario donde 0 es igual a 0, pues Pues es el que debe de ser.